Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades y lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver este signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Es palabra del Señor. Con el texto de hoy, y por 5 domingos, o sea, este y 4 más, va a seguir de corrido el capítulo 6 de San Juan. Se lee de corrido, entonces, distintos trozos porque es largo. San Juan va a contar con muchos detalles, bellísimamente, va a contar con todo detalle la multiplicación de los panes de Jesús y hasta con los diálogos, ya ven que acá aparecen algunos, la reacción que va teniendo esa multitud que lo seguía a Jesús cuando anuncia al final la Eucaristía. Falta todavía esto, ¿no? Falta para la última cena donde va a instituir, pero fíjese cómo Jesús va a tener toda una pedagogía para explicar lo que es la Eucaristía, en otras palabras, lo que es la misa. No es que vino un día, instituyó la misa, le dijo a los apóstoles y empezó. Fue un largo trabajo que ya tenía sus antecedentes, sus anticipos, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero bueno, como es una especie de miniserie de 5, en 5 capítulos, no voy a despachar todos los temas ahora, sino vamos de a poquito. Vamos a explicar cómo arrancó esto. Bueno, esto arrancó con este hecho aparentemente casual, de que de golpe, bueno, se fue juntando gente por distintas razones, pero todos admirados de Jesús porque hacía milagros, al ver los signos. Fíjense, esto lo cuesta San Juan, es el más joven, es el que cuenta más detalles en todos los episodios. Y repito lo que he dicho otras veces, que San Juan escribió el Evangelio 30 a 40 años después que escribieron los otros 3. Por eso él no repite ningún episodio, sino que cuenta lo que los otros no han dicho, y él se dedica a algunas cositas nomás, pero en detalles.
Por eso le dedica todos los detalles de la entrevista con la samaritana, todos los detalles del diálogo con Nicodemo, todos los detalles acá, hermosos, porque es como casi tenemos el guión de una película. Bien, entonces dice que Jesús vio una multitud y le dijo a Felipe. ¿Por qué le dijo a Felipe? Si vemos los datos de los apóstoles, en realidad del que más hay datos es de San Pedro y de San Juan. Pero de Felipe hay 4 o 5 intervenciones muy interesantes. Y acá dice que le pregunta a Felipe, ¿y ahora qué hacemos? San Juan dice, claro, lo escribe mucho después, han reflexionado los apóstoles sobre el tema, han charlado todo. Dice, le dijo esto para ponerlo a prueba. Él sabía lo que iba a hacer, obvio. Lo decía esto para ponerlo a prueba. Felipe, por las otras intervenciones que tiene, hay 4 más, de los apóstoles era el más realista. Miren que hay personas que son muy espiritualistas. Ya Dios lo va a hacer todo. Está bien, hay que confiar en Dios, pero hay que ser sensato también. Hay personas que son puramente, confían en sus fuerzas nada más. Hay personas que son muy voladas, o sea, desencajadas de la realidad, muy teóricas, y después andan siempre a contrapelo con la realidad. Bueno, Felipe era un tipo muy realista, muy sensato. Esas personas que saben manejarse en las cosas de esta tierra, del mundo, con las personas, Bueno, Felipe, ¿dónde compraremos?, le dice. Felipe dice, no alcanzan 200 denarios, o sea, un denario era el sueldo diario de una persona que trabajaba, ¿no? O sea, más o menos para tener una idea. Esto no alcanza. O sea, aunque tengamos dónde comprar, no tenemos plata. Y él sabía más o menos cuánto tenían en la bolsa, porque ellos vivían de limosnas. Y el tesorero era Judas, ¿no? Bueno, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, Andrés, dice acá hay, hermano de Pedro, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. La verdad es que con eso no hacemos nada. No sé qué quiso decir Andrés, pero el tema no lo iba a resolver con eso. Bien, Jesús los pone a prueba a los apóstoles. Es como para hacerles ver bien lo que va a hacer. Porque parece mentira, pero el ser humano, los seres humanos somos muy tontos, o tenemos una capacidad de ceguera más allá de lo que nos imaginamos. ¿Somos seres racionales? Sí. ¿Tenemos inteligencia? Sí. ¿Somos más inteligentes que nuestros perros? Sí, todos vamos a decir que sí. Pero podemos ser más ciegos que un perro. Miren, cuando veo los debates, ahora, no sé si los están siguiendo, los debates en el Congreso, donde toda la ciencia médica, toda la biología mundial afirma una cosa, no la ven. O no quieren verla, o se hacen los tontos, o no la ven. Hay vida humana al primer instante de la concepción. Es un tema que ya no se discute en la biología ni en la medicina en ningún lado del mundo. Y de él en los discursos y no tocan el tema. Una cosa que yo digo, la ceguera, ¿vieron que Cristo los reprocha? Duros o ciegos, duros de corazón o ciegos. El hombre tiene una capacidad de ceguera superior a la de un animal. Y lo estamos viendo y espero que no lo veamos más todavía el 8 de agosto. Cosas increíbles. Bueno, esto va a ser un ejemplo. Con Cristo pasó. Miren, si pasó con Cristo, no va a pasar con nosotros, no va a pasar con los médicos, no va a pasar con la ciencia. Un siglo se gloría de la ciencia. Bueno, háganle caso a la ciencia. Se las agarran con la iglesia, ¿han visto? Todos los insultos son a la iglesia ahora. ¿Por qué no se la agarran con la ciencia? Pues no pueden. Le pegan a la iglesia. Vean los discursos. Vean las agresiones a la iglesia de las verdes, de la onda verde. Y han prometido más cosas si llega a salirles desfavorable la votación en el Senado. Bueno, Jesús los hace sentar como diciendo, por ponerlos a prueba, como diciendo, está bien claro que no hay comida para 5.000 personas, está bien claro.
a los apóstoles, avívense ustedes por lo menos. Voy a hacer un milagrazo, quiero que quede claro este milagro. Jesús tenía una intención mucho más allá de salir de un apuro, de resolver un almuerzo. Esto no era un almuerzo, nos está hablando a todos nosotros. Había mucho pasto en el lugar, todos se sentaron, fíjense los detalles, era primavera, había mucho pasto, en la Pascua, en la época que allá es la primavera. Se sentaron 5.000 hombres, tomó los panes, dio gracia y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Tomó el pan y dio gracias. Fíjense los detalles que después los apóstoles se van a avivar, después de Pentecostés. Era como un anticipo de la misa. Palabra Eucaristía significa acción de gracias. El mismo gesto va a hacer Jesús en la última cena. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Una casualidad. Si uno une todos estos episodios, todo queda clarísimo, ¿no? Todos quedaron satisfechos y sobró. Recojan lo que sobra. Pero fíjense, vamos a analizar 2 puntitos de este episodio. En primer lugar, si ustedes recuerdan, el primer milagro de Jesús con el que arrancó su ministerio fue las bodas de Caná. Había mucha gente, las bodas era lo que más congregaba gente. Caná es un pueblito allá en el norte, todos eran parientes, como pasa en los pueblos chicos, donde se casan entre los vecinos del pueblo y al final acaban todos parientes, así que estarían todos invitados, duraba 7, 8 días la fiesta. Mucha gente, fue muy público ese milagro. Y fíjense que hace el milagro con el vino. Podría haber hecho muchos otros milagros, cualquier cosa. No es casualidad que haya hecho 600 litros de vino y acá ha sobrado el pan. Fíjense, el vino y el pan, o casualidad, es lo que se usa después para la Eucaristía y para la misa, se consagra pan y vino. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Algo muy importante, pero fíjense un detalle. No dijo, no hay más vino, bueno, vayan a buscarlo las tinajas que eran de agua. Las tinajas eran para agua, no para vino. Vayan a las tinajas que van a encontrar el vino. Si no dijo, llenen las tinajas, o sea, hagan algo ustedes. Sí, era trabajo. No abrían la canilla, no le ponían una manguera. Había que ir a buscar el agua más o menos lejos, puede ser 100 metros, más. ¿Se acuerdan de la samaritana que tenía que ir a buscar el agua al pozo de Jacob, que quedaba fuera del pueblo? Que Jesús se sentó en el pozo, bueno, la mujer venía a buscar agua en un cántaro. Era trabajo, la vida era dura. Bueno, les hizo llenar 600 litros, así que imagínense trabajo, que no sé cuánto eran, cuánto llevaban, cuánto de lejos estaba el agua, pero es como si le dijera, miren, yo puedo hacerlo en seco el vino, pero hagan algo ustedes. Acá dice, bueno, resuelvan ustedes este tema, asuman la responsabilidad. Felipe contesta una cosa, Andrés dice acá hay unos pancitos, como diciendo, mire, hagan algo ustedes, preocúpense ustedes, pongan algo. Pero acá el resultado final va a ser obra mía. Cuando sirven allá hay vino y vino bueno. Y acá se multiplica el pan. Como diciendo, en la vida es un lenguaje, es una pedagogía de Cristo. En la vida siempre es como el modo que tiene Dios de obrar con nosotros, o nosotros con Dios, nos pide en todas las circunstancias, en los problemas, en las decisiones, en las conductas que tenemos que tener en la vida. Siempre hagamos todo lo que esté de nuestra parte, pero el resultado final es más obra de Dios que nuestra. Hacemos lo que está de nuestra parte y confiar y entregar y poner todo en las manos de Dios. Dios solo no hace las cosas. Dios solo no iba a hacer el vino. Se decían, no tengo ganas de llenar las tinajas, ¿para qué las vamos a llenar? Si lo que quieren es vino, no agua. No, dijo, llenen las tinajas y fueron. Si hubieran dicho, nosotros no hacemos nada, ¿para qué? Jesús no hubiera hecho el milagro. Acá si no traían esos peces y no se preocupaban un poquito los apóstoles de asumir la responsabilidad sobre el almuerzo de la gente, probablemente Jesús le dijera, bueno, chicos, a casa no hay que comer, así que cada uno arrégleselas. No, pongan ustedes.
Todas las cosas es así. Dios quiere que pongamos lo nuestro, pero al final vemos que es todo obra de Dios. Segunda observación, pan y vino. ¿Por qué eligió pan y vino? Hay muchísimos alimentos, hay muchísimas cosas para consumir, aún en esa época, ahora hay más. Bueno, pan y vino es lo que va a elegir Jesús para después la misa, para quedarse él, para quedarse escondido él. Pan y vino. ¿Por qué pan? Es muy simple, esto lo entiende un niño. ¿El pan para qué es? Para comer. Pero no solamente se come el pan, sino el pan representa todo alimento. Vieron que nosotros decimos que no falte el pan a mi mesa. ¿Qué, comemos pan nomás? Es una manera de decir que no falte el alimento en la mesa. Y fíjense, es muy antiguo este modo de pensar. En el Padre Nuestro se dice: el pan nuestro de cada día nos doy. No pedimos que haya pan solamente, pedimos las necesidades materiales. La comida es una muy vital. Y que no falte el pan significa, en el Padre Nuestro, que no falte lo necesario para las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra. El pan nuestro de cada día significa no solamente todo alimento, toda necesidad terrena. Entonces, fíjense, ¿por qué eligió el pan para quedarse en la misa después? Esto está preparando el terreno Jesús, ¿no? Está haciendo un catecismo en distintas lecciones sobre la Eucaristía. Porque es como si nos dijera: miren, yo me voy a quedar, lo va a explicar después en los diálogos que sigan. Yo me voy a quedar acá entre ustedes, primera cosa, y me voy a quedar bajo la forma de alimento. En otras palabras, yo quiero ser el alimento de los hombres en la tierra. No el alimento material, sino el alimento espiritual, del alma, del corazón, de la inteligencia, de la voluntad, de los sentimientos, de la vida. Lo que llena un alma, no lo que llena el estómago, lo que llena el alma. El alma es más grande que el estómago, es capaz de Dios. El estómago es capaz y tiene un límite, y uno dice: me llené, no quiero comer más, me repugna. Pero el alma no tiene límite. O sea, Cristo estaba ofreciendo una cosa extraordinariamente grande. Estaba preparando el terreno para el regalo más grande que iba a ser, quedarse con nosotros. Pero fíjense, pan y vino. ¿Qué le agrega el vino? ¿En qué contexto hizo el vino? No fue a la bodega, hizo el vino y es bueno, regálenselo a los del casamiento. No, en medio de la fiesta. ¿Qué significa el vino? Bueno, tiene una larga historia también en la humanidad y en Israel. Dice un texto de la Escritura, de Proverbios, dice: el vino alegra el corazón del hombre. Tomando en cierta medida, alegra el corazón. No hay fiesta sin vino, que es como la bebida base. Así como pan significa todo alimento, vino significa un poquito toda bebida alcohólica, no hay problema. Dios no prohíbe tomar un poquito de alcohol. Es más, es digestivo. Pero alegra el corazón. No sé por qué. Creo que todos lo hemos probado. Es lindo tomar un vasito de vino cuando uno come. Y en una fiesta eliminen el vino y falta algo. Esto ha sido siempre así. Y Dios lo sabe y no hay ningún problema en eso. El problema es pasarse de vino. Pero el vino representa la fiesta. El vino representa la fiesta. Llevemos esto, así como el pan significa el alimento, pero el alimento del alma, quiere decir Jesús. Así el vino significa la fiesta, y la fiesta significa la alegría. La fiesta es de las cosas más lindas que hay en la tierra. Porque fíjense, la fiesta, uno no está preocupado, salvo el dueño de la fiesta que está preocupado, pero cuando uno va a la fiesta que organiza otro, es fenómeno. Uno va, disfruta, buena comida, te reciben bien, hay música. A veces saturan con la música los DJ y me tienen seco, arruinan todas las fiestas, porque ponen una música tan alta que no se puede hablar. En la fiesta no se puede hablar ahora, ¿han visto? Yo siempre me peleo con los DJs, pero como no son las fiestas que organizo yo, me tengo que comer todo eso. Me voy. Pero nos arruinan la fiesta. ¿Y qué me contestó un DJ? Padre, yo sé que es así. No nos dejás hablar. Somos seres humanos. Digo, déjanos hablar.
No puedo hablar con el que tengo al lado en la mesa. Padre, ¿sabe lo que me dicen? Si yo le bajo el ritmo, la gente se queda callada y se aburre. Cuento esta anécdota porque es muy serio. No sabemos divertirnos ahora. No sabemos hablar, no sabemos reírnos, no sabemos convivir. Los jóvenes tampoco. A los jóvenes sáquenle las luces, sáquenle la música estridente, sáquenle un trago de alcohol o de droga, no saben de qué hablar, y sáquenle el celular, no saben de qué hablar. Los chicos tampoco. La fiesta es el lugar para divertirse, para expandirse, para charlar todo lo que uno descargarse, es la mejor terapia. Pero bueno, ahora ni sabemos hacer fiestas. Insisto en esto y lo repito y se lo digo a los sobrinos que caso, y ahora va a casar un sobrino más, y le digo, yo no voy a la fiesta si me metes esos disjockeys que no nos dejan hablar, no nos dejan compartir. Hay personas con las que se encuentra y hace 10 años no las ve. Gracias al disjockey no podemos hablar. Tenemos que irnos afuera. ¿Se dan cuenta cómo hemos perdido sentido? Estamos perdiendo día a día el sentido de tantas cosas sin darnos cuenta. Pero es culpa nuestra. Porque no tenemos, no sé si fuerza, qué, decirle al tipo, me pones esta música y me la pones bajita. Y se acabó. ¿Quién paga el disjockey? Padre, si le bajo la música, no saben qué hablar y se aburren. Y se baja el ánimo de la fiesta. Y yo pierdo clientes. ¿Se dan cuenta cómo es las cosas? Bien, vuelvo al tema. ¿La fiesta qué es? Una cosa linda. Sobre todo los invitados no gastan, le hacen gastar a los demás, pasa un momento feliz, se olvida de todos los problemas, se encuentra con gente amiga, y si dura varios días, mejor. Entonces el vino representa que la Eucaristía no es simplemente un alimento, sino es un festivo, una fiesta, y que anticipa, y en este segundo elemento que es el vino, la fiesta anticipa la fiesta de la eternidad, el cielo, la vida eterna, el paraíso, que es la comparación que usó Jesús muchas veces para explicar cómo va a ser el cielo, porque es difícil explicarlo. Y usó comparaciones. El reino de los cielos se parece a una fiesta de bodas. Textualmente lo dijo Cristo. Entonces, cuando comulgamos, cuando se consagra, claro, todos podríamos comulgar con el pan y con el vino consagrado, o sea, el cuerpo y la sangre. Por razones prácticas, normalmente se da solamente el pan. En algunas oportunidades se comulga mojando la hostia en el cáliz. Pero es lo mismo, en los dos está todo Jesús. Pero en esa doble significación es como si nos estuviera hablando y diciendo Jesús, yo me voy a quedar. Es el tema de los domingos próximos. Y quiero que me consideren a mí, a mi persona, como el alimento del alma, sin la cual no se puede vivir, porque si uno no se alimenta, se muere. Y el alma necesita alimento como el cuerpo. Pero no solamente eso, yo me quiero quedar y quiero alegrarles la vida. Yo quiero ser el gozo y la vida de los hombres. Un poquito acá en la tierra, hasta donde dé, y total en el cielo. Eso es lo que quiso decir Jesús. Pero fíjense, Jesús tenía otra intención. ¿Por qué estos dos milagros? De pan y vino, el modo como lo hizo, pidiendo algo. Sino que hay otro elemento acá. Está preparando la Eucaristía en esto. Cada misa es un milagro. Cada consagración, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, se produce la consagración y se produce un milagro. Lo que era sustancia de pan es sustancia del cuerpo de Cristo y aparece Cristo también en el vino consagrado. Está presente, escondido, como dicen los chicos. Está Jesús escondido. Y sí, es un milagro, pero no se ve. Hay milagros que se ven, como esto que hizo Jesús, y milagros que no se ven. Entonces, para que los apóstoles y la iglesia y todos nos fuéramos acostumbrando y creyéramos que existen los milagros y que Jesús puede hacerlo, y que Jesús puede continuarlos en su iglesia, hizo estos milagros tan grandes, tan públicos, tan manifiestos, tan obvios, tan evidentes, como para que cuando Jesús en la última cena dijera, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y hagan esto en memoria mía, no dudáramos, porque el mismo que dijo eso es el que dijo, sirvan el vino, el agua, y salió vino.
denle de comer, y sobró de comer. Y no había para todos, quedó bien claro que no había para todos. Y uno dice, qué bueno lo que hizo Jesús, qué claro y qué natural era que lo siguieran. Dice la gente decía, este es el profeta que debía venir. Pero fíjense el detallecito, Jesús se les escapó, porque querían apoderarse de él para hacerlo rey. Se les escapó. Jesús se nos escapa a veces, cuando lo buscamos mal. Eso que se quejan de Dios, ¿dónde está Dios? A veces se nos escapa Dios, porque lo buscamos mal, o lo buscamos para tratarlo mal, para insultarlo, para reprocharle, para pensar que Dios es injusto. Dios se nos va. Y sí, obvio, nosotros lo echamos. Jesús se les escondió, qué pena. Después vamos a entender, porque va a haber una discusión muy interesante entre Jesús y el público, y va a terminar mal. Estoy dando el último capítulo de la miniserie. Va a terminar mal esto. Pero ya Jesús intuyó, vio, no se confundió cuando todos decían, uy, este es el Mesías, el profeta que debía venir. ¿Qué entendían por el profeta? ¿Y qué esperaban de ese profeta? Este fue el problema de toda la vida de Cristo. Y esta fue la razón por la cual los decepcionó, a pesar de los milagros, a pesar de la extraordinaria persona y obra de Jesús, los decepcionó y los condenaron a muerte. Así es el ser humano, así somos nosotros. De eso somos capaces nosotros. Viendo milagros, no sé qué más grande podemos ver, somos capaces de matar, juzgar, condenar a muerte y matar al que los hace. Pero no todos. Aprendamos las lecciones de la historia, lo que pasó en torno a Jesús, porque pasa o va a pasar, o va a seguir pasando entre nosotros. Hacemos nuestra profesión de fe.